Los periodistas. Los periodistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes aquí en este 6 de abril? Felices Pascuas para los que son creyentes, para los que no lo son, pues buen inicio de Bueno, semana. no, pues también, también felices También, Pascuas, ¿no? también buen inicio de semana. Aquí saludo en orden de aparición a don Humberto Aguilar Coronado, al doctor Luis Ignacio Arbezú, a Claudia Ramón Pérez y a Luis Martínez, que hoy sí está con nosotros. Javier Cobos Fernández se disculpó, tenía algún asunto, no sé exactamente de qué, pero nos comunicó desde el sábado que no podría estar. Así es que, pues ni modo. Pero aquí le damos un saludo desde esta plataforma. Varios temas, a ver cómo lo ven. La serie de HBO abre de nuevo la escena del crimen del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. ¿Fue realmente un solo responsable? Pregunta. ¿Qué elementos del caso quedaron sin explicación? Segunda pregunta. Entrevistan a una serie de personajes que comienza desde el papá de Aburto, los familiares, los abogados, Jesús González Schmal, la gente que estuvo en las guardias, en la protección personal del candidato, y a Carlos Salinas de Gortari. Entre otros, yo no la he acabado de ver, pero Carlos Salinas de Gortari menciona que todo hace suponer que Colosio era un enemigo del viejo PRI y que las circunstancias que rodearon la vigilancia del candidato presidencial no dependieron del Estado Mayor Presidencial. En fin, esto me parece que a tantos años de el tema después de la gestión que hizo Jesús González Schmal para que liberaran a Burto. Y, por cierto, hay una serie de cartas, de dibujos que son revelados y grabaciones de las entrevistas de la familia con Aburto. Creo que vale la pena si les interesa este tema, si no son miembros de HBO, vale la pena que lo compren a prueba una semana para ver la serie porque la verdad es interesante. El Papa León XIV, en su primera bendición Urbi et Orbi del Domingo de Resurrección, dijo que quienes empuñan las armas las depongan, que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz. Ni una paz forjada por la fuerza, sino por el diálogo, no por el deseo de dominar a los demás, sino por el encuentro. Un mensaje que yo creo que es dirigido directamente al presidente de los Estados Unidos. El reporte de la Organización Nacional de la ONU, perdón, de la Organización de las Naciones Unidas, que asegura que las desapariciones forzadas en México alcanzan niveles de crímenes de lesa humanidad, fue calificado por el gobierno de la presidenta Sheinbaum como un reporte tendencioso, parcial y sesgado, agravado por conflictos de interés de algunos de sus integrantes. Sin embargo, le está dando la vuelta al mundo este tema de los crímenes forzados. Se eleva la tensión por la guerra de Estados Unidos contra Irán, el cuello de botella es el dominio del estrecho de Hormuz, los ataques iraníes logran derribar aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cosa que los Estados Unidos nunca pensaron que sucedería. Ayer se cumplieron ya 37 días de guerra y sigue la sentencia sobre abrir el estrecho de Hormuz o se endurecerá más el ataque de los Estados Unidos. El gobierno de Irán está empezando a dejar pasar barcos con ayuda del orden de los alimentos, de cosas técnicas, etcétera, y está cobrando una cuota por dejar pasar a los barcos. La NASA acaparó el centro de las noticias científicas con el lanzamiento de Artemis 2. 4 seres humanos estarán más lejos de la Tierra que nunca nadie en la historia de la humanidad y verán a la Tierra y a la Luna desde donde nadie los han visto. El relevo en relaciones exteriores, una enfermedad obliga a Juan Ramón de la Fuente a separarse del cargo. Llega un joven, Roberto Velasco, quien se desempeñó como subsecretario para América del Norte de la propia Secretaría. Florencia Franco Fernández, seguramente el nombre no les suena, es la mujer captada tomando el sol en una ventana del Palacio Nacional.
La postura de Infodemia, el alejamiento de Genaro Villamil y Jesús Ramírez de Claudia Sheinbaum, la polémica por cómo ocultar o explicar el video, las fotos de Florencia Franco Fernández generaron ruido en los últimos días en el orden del gobierno presidencial. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, dijo en una conferencia de prensa que su administración está pavimentando las calles de la capital. 5,000 calles este año y el próximo año igual. Un tema, dijo también, que es la responsabilidad del presidente municipal, pero culpó a las administraciones panistas del mal estado de las calles y que su acción es ayudar a Pepe Chedraui. El tema levantó polémica porque hay quien piensa pues que no es precisamente que lo esté ayudando, sino lo está criticando y que Pepe Chedraui no tiene ninguna posibilidad de buscar la reelección. Esto porque en otra conferencia el propio gobernador, o creo que fue en la misma, dijo, si no aguantan la crítica, no se reelijan. Armenta recalcó que él mismo recibe los reclamos de la ciudadanía sin molestarse, pues es parte del cargo que buscó durante el proceso electoral. Pero ante este asunto de los reclamos de los ciudadanos, vuelve a soltar el asunto de que los alcaldes, si no les gustan las críticas, que no se reelijan. Y Pepe Chedraui le respondió con un plan de bacheo masivo que, pero por supuesto, no alcanza a competir con las 5,000 calles de el gobernador. ¿Qué sucederá? Estamos jugando ya la sucesión en la capital, ya vemos dos grupos, ya vemos dos contrincantes, digamos, por lo menos ya vemos que hay una tendencia a no dejar que Pepe Chedraui se reelija por lo menos. Y por el otro lado, que Alejandro Armenta no puede ceder la cereza del pastel. Ceder la capital a la oposición sería el peor golpe que le puedan dar. Cuando en la Segunda Guerra Mundial los alemanes avanzaban sobre Francia, doctor, tú te debes de acordar de esa historia del fabuloso libro novelado de Arde París. Cuando cae París, cae Francia. Y aquí en este caso, cuando cae la capital de Puebla, cae de alguna manera el centro del poder. Y si no, solo recordemos lo que vivió Manuel Bartlett cuando ganó Gabriel Hinojosa y perdió Germán Sierra. Pero bueno, ahí les dejo esos temas. Bueno, Jesús Manuel, si fuera menú, yo ya agarré como 5 platillos. Adelante. Y yo Está bien. agregaría uno, el asesinato de activistas en el caso de Ceci Flores, que encuentra a su hijo, y el asesinato de activistas. Muy bien. Adelante, adelante. Adelante, Luis. No, bueno, pues no me voy a ir con todos los 5 pues, de jalón, pero además pusiste bien interesante el tema de la reelección, porque yo sí pondría en la discusión si perder o no la capital representa perder o no la gubernatura. No, no, Eh, no. Perder la cereza del pastel. ok. Porque creo que por lo menos con Barbosa se vio que podía perder la cereza del pastel y seguir gobernando, ¿no? Yo ahí tengo mi apreciación muy personal. Me parece que Lalo Rivera sí tuvo una negociación con Barbosa, porque Barbosa no quería a Claudia Rivera. Ah, Claudia. Entonces, a mí me parece que ahí, desde la silla del gobierno, se hizo posible el triunfo de Lalo Rivera. Es una opinión personal, ¿eh? ¿Y qué pasaría si ese escenario se repitiera y ¡Ay, Blanca, güey! este, Ujú. Estás metiendo fuego y hay gasolina regada. no, nomás yo digo, pero de ahí me sonó que eso de ¡Ay, tomar güey! y usarla a favor podría pasar. Bueno, pero me voy en el orden. Algo Es, sabes, algo sabes. A ver, cuenta, cuenta. o no sé, si quieren empezamos por allí. Por No sé. donde quieras, por donde quieras. Bueno, pues entonces vámonos ahora sería interesante darle una vuelta al programa y ahora vámonos de lo particular a lo general, ¿les parece? Ahora Vamos a lo De lo particular. aldeano, de lo diría. aldeano Arrancamos por la aldea. a lo internacional, que creo que también hay temas. A ver, en el término de la aldea, ¿no? Particularmente yo me Uy, se está Sí, yo cortando tu. me Se corta enfocaría tu en dos sonido, temas. Luis. Uno, el tema del bacheo y toc, toc.
Se Se está corta cortando Sí, toca tu yo como. sonido, Luis. Oh, caray, a ver, voy a apagar Todo por tantito mi... empezar por la aldea. Ándale, por la aldea. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Sí, Perfecto. no te ves, pero ¿Bien? te escuchas. ¿Es tu Miren, voz mejor, porque o no es tu voz? es mi voz y sí es mi voz, ¿no? Que no lo crean, sí voy a dar la cara, ¿no? Pero nada más que el internet no me lo deja. Este, no, bueno, yo creo que en el torno de la aldea y este tema del bacheo, que siempre ha sido el tema, ¿no? Yo creo que no hay herramienta más utilitaria para las oposiciones que los baches, ¿no? Yo creo que en general, ¿no? Y también no hay herramienta más utilitaria para tratar de apapachar a a la ciudadanía que los baches. Es finalmente la que genera los mayores crisis políticas en las capitales, particularmente eso, en las capitales, ¿no? En aquellas ciudades que concentran a la mayor, a la urbe, ¿no? Hoy, ¿cómo llegamos al bacheo? Yo les referiría a un artículo que escribí hace como, no me acuerdo, unos meses, en torno al análisis del bacheo, porque ¿cómo llegamos aquí? Pues es una serie de un montón de cosas, ¿no? Desde que hay más coches, más descuidos, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que ya desde hace por lo menos la última década, los estados, ¿no? Los gobiernos estatales han tenido que entrarle al quite del bacheo, porque es tan grande la problemática que siempre les termina arañando ya la percepción, ¿no? La percepción sobre los baches ya no solo daña la imagen de él o la alcaldesa en turno, sino también ya daña la imagen del gobernador, ¿no? O gobernadora. Y entonces, pues esto hace que ellos le entren al quite. Por supuesto, tienen mayor presupuesto, tienen mayor capacidad de movimiento y desde luego que ya casi en todas las capitales del país están entrando los gobiernos estatales al tema del bacheo. Esto también permite una condicionante, ¿no? Que es la condicionante política, el sometimiento del alcalde o alcaldesa sobre el gobierno, por el gobierno del estado. ¿Por qué? Porque aquí se puede jugar a favor sobre dos escenarios. Uno, yo estoy bacheando para trabajar en colaboración o yo estoy bacheando para hacer tu trabajo. En la medida en la que yo en la medida en la que yo defino esa narrativa, es mi relación con con la alcaldía, ¿no? Y creo que pues aquí queda evidente que el actual gobierno del estado tiene una intención de que el actual gobierno municipal no se reelija y por supuesto pues trabaja sobre esta segunda narrativa. No estamos hablando de trabajo coordinado, sino de yo voy a venir a hacer tu chamba. Eh, y creo que en los tiempos en los que estamos, desde luego que hay una clara intención del gobierno del estado para que no exista la reelección. Primero, porque el candidato no es afín, por supuesto, al grupo político del gobernador. Segundo, porque tampoco es afín a sus intereses. Y tercero, creo que porque en los intereses del actual gobierno del estado, el control es, creo que, la línea principal. Tener control de todo, la Cámara, el ayuntamiento, los poderes, los tribunales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en esta intención de tener todo el poder, Pepe Chedraui pues resulta un poco incómodo actualmente para el gobernador Armenta y yo visualizo que si en su propio partido no encuentra la comodidad del ejercicio del poder, logrando colocar a una persona que le permita transitar en la capital sin problema, yo creo que tampoco el gobernador se preocuparía por perder acabo de hacer comillas, pero no me vieron, por perder la capital o perder la cereza del pastel. Y, ¿por qué no? Entregarla, como ya hemos visto en muchas sexenios, entregarle la capital a una oposición con alguien que pueda ser más favorable a su proyecto político. Ujú. ¿Puedo? Claro. A ver, el tema a mí me parece que sí es muy de fondo porque está clara la diferencia que existe no solamente entre la forma de gobernar, sino en el objetivo que persigue el gobernador Alejandro Armenta. Yo creo que el objetivo de Pepe Chedraui es lograr la reelección, pues para seguir, digamos, en el escenario político aldeano y en su caso pueda ser considerado en el escenario político nacional. El problema está en que no hay, más bien, parece haber evidencia de que no existe una relación, digamos, ni siquiera
institucional entre el alcalde y el gobernador. Afirmar que él está haciendo lo que las autoridades municipales no están haciendo en general y luego decirle al alcalde por su nombre, no estás haciendo, no estás haciendo tu trabajo, no se vale, Pepe, o alguna cosa similar, evidencia muy claramente las diferencias. Pero no se nos debe olvidar, ¿sí?, que esto lo está haciendo el gobernador porque tiene un apoyo solidario también de Pemex. Está claro que si no tuviera estos donativos que ha hecho Pemex en pavimento, pues no podría estar el gobernador siendo solidario con la instancia o las instancias municipales en el bacheo. Coincido con Luis, la verdad es que para tener las calles como están, son múltiples factores. Y la verdad es que uno de ellos es que no hay una planeación urbana adecuada para pavimentar vías alternas que puedan ayudar a desfogar el tráfico en horas determinadas. Eso, la mala calidad de los productos para la utilización de la pavimentación, las lluvias como un factor externo que afecta no solamente al pavimento de Puebla, sino al pavimento en todas partes, la falta de mantenimiento a las calles en nuestra ciudad, utilizando un sistema simplemente de, te pongo el curita, aunque luego llegue la lluvia o una nueva, un nuevo camión y vuelva a abrir el hoyo y lo haga más grande, que es el bacheo, que son dos cosas completamente diferentes. Pero aquí me parece que el fondo del asunto es que Armenta no está a gusto gobernando con Pepe Chedraui en la alcaldía, y el pretexto es el tema de la pavimentación, porque casos hay muchos, ¿no? La transparencia, la rendición de cuentas, en fin, una serie de cosas en las que deberían de estarse preocupando los gobiernos. ¿Cuál es el tema? El tema es que vivimos en una sociedad polarizada. Ese es el grave problema que tenemos. Y no hay forma en que incluso de entre los miembros del mismo partido político, sea el Morena o sea el PAN, pueda haber un entendimiento y una colaboración precisamente para sacar adelante el interés general que deberían ser los ciudadanos, no los apetitos personales. Hay un término, no sé si lo conozcan, ya lo platicamos por aquí, lo que es la insalubridad o insularidad que se conoce, es la desconfianza que hay entre ciudadanos hacia sus autoridades por la falta de transparencia en el manejo de la información. Pero la cosa está todavía más grave. Ahora esa desconfianza se traslada entre ciudadanos. Y para reconstruirlo tenemos un gravísimo problema y me parece que los gobiernos son los principales responsables de este asunto a través de la difusión de ese mensaje de polarización que evita que hagamos lo que el doctor Luis Ignacio Arbezú propone en su libro Política y Reconciliación, que si no lo han leído, se lo recomiendo. Muy bien, muy bien. A ver, yo no sabía esto de que Pemex le dio el apoyo para... ¿Qué es el apoyo? ¿Le dona Pemex dona el material. chapopote? Exacto, el material, lo que se utiliza para la pavimentación. El chapopote. Pues se utiliza más que chapopote, ¿no? Bueno, los componentes, pero se le denomina, el resultado se le llama chapopote. Con Asfalto, es asfalto. Bueno, el Asfalto, asfalto exacto. ya es un nombre moderno, ya es un nombre de gente culta. Yo soy un inculto, pero chapopote. La mezcla asfáltica. Chapopote, ¿qué es lo que está regado en el Golfo de México ahorita? Por favor, bueno. Pero, Bueno, a ver, yo no sabía eso. Ahora hay Pero- un reconocimiento porque en las calles que ha pavimentado Alejandro Armenta, por lo menos en esta zona de la ciudad, hay letreros enormes que dice esta obra la realizó el gobierno del estado
gracias al apoyo y el donativo de Petróleos Bueno, Mexicanos. yo como no tengo coche, no sé lo que es eso, y como no voy por donde ustedes andan, pues tampoco sé dónde están pavimentando. Pero confío en lo que me están diciendo. Pero, ¿y no se lo podían haber donado al Ayuntamiento de Puebla? Sí, Claro, Entonces, claro. Sí, a lo que ver, pasa es que, de yo hecho, no Pemex estoy trabaja muy donando. actualizado en eso, pero yo llevo muchos años trabajando periodísticamente la ciudad. O sea, el primer presidente municipal que yo conocí, aunque no estaba yo en el periódico todavía, fue Gonzalo Bautista. Uy, Fue el primero. Y de ahí me ha tocado todos los presidentes municipales hasta la fecha y en el orden periodístico desde 1974. O sea, he visto muchas cosas y los problemas se repiten y se repiten. Si ustedes me dicen ahorita cuáles son los dos principales problemas que hay en la ciudad, la pavimentación y la inseguridad. Y eso llevamos muchísimos años. Pero también quiero decirles que los presidentes municipales del inicio de los gobiernos sexenales nunca son gente afín del gobernador. Siempre son producto, siempre es una derivación de los acuerdos de la cúpula, de los partidos políticos o de los grupos de poder en torno a los movimientos de los grupos políticos. Nomás analicen en los últimos años, ¿quiénes han sido presidentes municipales al inicio de los gobiernos? Nunca es el delfín del gobernador, nunca. Y siempre buscan colocar en el segundo periodo a su delfín, a su gente para proyectarlo. ¿Por qué? Pues porque es cuando viene la derrama económica, porque en los dos primeros años es muy difícil, los planes, el que los autoricen, el tema presupuestal que se los dejan ya armado para el primer año desde su gobierno. Todo esto hace que el primer presidente municipal no pueda tener toda el respaldo, la ayuda del gobernador. En cambio, el segundo sí. Y ese es el pleito de cada 6 años de los que son gobernadores. Este es el caso, otra vez. Pepe Chedraui, a mi pobre entender, es producto de un acuerdo cupular entre el gobernador que se iba, el grupo político que permitió que llegara, la relación con los órdenes nacionales, con la presidenta o con el grupo de Morena que gobernaba o que tenía el control en ese momento, y desplazan a los morenistas auténticos, a los fundadores, por la idea de que con Pepe Chedraui podían evitar que Lalo Rivera ganara, que ganara la gubernatura y ganara la presidencia municipal. Para mí esa es la razón de por qué llega Pepe Chedraui. Porque ustedes no creen que la gente que rodea a Pepe Chedraui lo conocen tal cual es, como lo estamos viendo desde que entró a la política. Cuando fue presidente del PRI municipal de Puebla, ¿qué hizo Pepe Chedraui? Entonces, es un cartucho, a mi pobre entender, quemado, pero fue producto del acuerdo de negociaciones, de Charbel, por favor, hombre, pues hay que rascarle más. Pero bueno, bueno, yo quisiera comentar dos cosas. Quisiera poner el nivel en dos aspectos, uno el aspecto técnico y otro aspecto político. Técnicamente hay manera de solucionarlo. Lo primero que hizo el ingeniero Cárdenas cuando ganó la presidencia de la Ciudad de México a finales de los 90 no fue bachar, fue encarpetar las principales vías de la Ciudad de México que llevaban esa es años, la como solución las de Puebla. y lo Claro, que debe o sea, ser. no es bachar. No, Las calles de Puebla necesitan encarpetado. O exactamente. sea, un bacheado lo que hace es pues, meterte el problema más grande nada más, Se llama solución parches. parche. En ingeniería eso Exacto. se llama solución parche. Ahora, en ese entonces me acuerdo que fue el ingeniero Buenrostro que hizo en la Ciudad de México eso y lo hicieron 2 meses además. O sea, técnicamente hay la manera de hacerlo. Ahora, ¿de qué necesitas? Pues cierto apoyo, recursos y cosas que a lo mejor no las tienen de todo. En la línea está mantada. Hemos hablado hace mucho tiempo aquí en el programa de los PEOT, del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, que ujú. precisamente establece para cada área y para cada tipo de suelo en toda la entidad federativa, en todo el estado de Puebla, qué tipo de desarrollo necesita y cómo debería ser el urbanismo.
Sin embargo, se los han pasado siempre por el arco del triunfo todas las diferentes autoridades por los problemas que señala Jesús en este momento, que como ya es costumbre, dices cosas muy acertadamente. Sí. Es mi año, es mi año. No, porque efectivamente, no, efectivamente, el problema es que estamos viendo el pleito político y no nos preocupa ni el poder, ni el problema técnico, ni mucho menos Nada, lo que pasa con la ciudadanía. claro. Entonces, yo creo que aquí podría ser un rescate donde la ciudadanía podría participar. Y yo creo que Eso se puede llama surgir, política pública. y creo que Y esa puede es una surgir, asignatura pendiente en los por gobiernos de supuesto, Puebla. por supuesto, puede surgir del gobierno, puede surgir de la oposición o puede surgir de la ciudadanía. Y hasta ahorita en Puebla no ha surgido de ninguna de las tres. Yo creo que ese es el punto importante. Si la oposición realmente se empezara a buscar en este momento una participación ciudadana para que técnicamente se resolviera, no hay problema, se podría resolver. A lo mejor nos lleva no un trienio, sino a lo mejor nos lleva 5 o 4 administraciones municipales. Pero podemos dividir Puebla en secciones y cada 3 años ir arreglando una, encarpetándola totalmente, porque es lo que hay que hacer, y lo demás pues irlo paliando hasta que terminemos. Pero el problema de la continuidad de las obras solo lo puede dar la ciudadanía, porque los gobiernos solo tienen la responsabilidad 3 o 6 años y lo demás no se van a meter. Entonces, si no existe esa formación ciudadana para manejarlo, creo que va a quedar afuera el problema, ¿no? Y finalmente, nada más como detalle para cerrar la idea de cómo está la situación. Yo estuve en un desayuno al principio de la campaña de Pepe Chedraui en una institución de educación superior, voy a omitir el nombre obviamente por la situación, pero Chedraui se va a acordar, en la que prometió que iba a quitar todos los cables que hay en la ciudad de Puebla porque Sí, se ven sí, horribles. sí, Y yo sí, dije, ¿sabes qué? Ese sí. señor no sabe lo que está diciendo. No tenía No ni tiene idea, la no menor tenía ni idea idea, de lo que sí. es quitar los Bueno, cables y quería, meterlos a quería la hacer un, un, un Disneylandia, un Epcot Center en los barrios de Puebla. Me lo Entonces, declaró a mí. Entonces no es solamente un problema, ¿no? De que esté a favor o en contra, que tenga un grupo o no, que esté bien o mal, es que también la caballada está muy flaca, o sea, como decía algún famoso guerrero Hay, hace hay muchos un, años, ¿no? hay un programa que inauguraron hace unas semanas que podría ser el común denominador de todo esto, sentido común. Por supuesto, Hace falta sentido común. sí. Ahora, esto podría ser un hitazo para un grupo de oposición, ¿eh? Claro, O sea, que organice a la ciudadanía nada más para reencapetar la ciudad. O sea, nada más una cosa, desde que asumió la presidencia de la Ciudad de México, la jefatura de la Ciudad de México, el ingeniero Cárdenas, independiente de buenos, malos, chuecos o el rollo, la izquierda no lo ha perdido hasta la fecha, por muchas cosas. Que es de sus broncas y muchas cosas. Entonces, hay que ver, yo creo que este es un problema básico, es decir, la seguridad y esto del bacheo es una cosa importantísima, o sea, no, es terrible. Yo creo que no hay ninguno de nosotros que, bueno, salvo Jesús que no conduce, que no haya perdido una llanta o un rin en un hecho de lluvia. O sea, bueno, en el es, pasado sí, me tocó. es desastroso, caray. O sea, sí, no, está mal. Pues eso. Pero me da gusto que sepan ustedes de eso de los baches y las llantas, esto, porque quiere decir que los ricos también lloran. No, las bicicletas también se ponchan, querido Jesús. Los ricos también se quejan. Sí. No, y el problema es que, bueno, lo que yo veo es que pues empiezan a poner lo que es la mezcla asfáltica y al poco tiempo ya está igual, ¿sí? Precisamente por lo que decía Humberto, la calidad del material. Y otra de las cosas que yo sí quisiera comentar porque lo he observado. Fíjense que bajando el puente que atraviesa la Tliscáyotl y que va a Cúmulo de Virgo, está esto que decías, Jesús Manuel, de el gobierno de la ciudad de Puebla. Están los pendones, ¿no? Y es un problema de visibilidad, una. Sí, es una contaminación visual, te distraes.
pero está además. Y con los vientos, algunos se han soltado y se corre el riesgo de que salgan volando y se estrellen en el parabrisa o de los automovilistas o le peguen a alguno de los chicos que cruzan para el complejo cultural en la escuela de comunicaciones o incluso en el instituto, ¿no? Y me parece que ok, hay que difundir las obras del gobierno, ¿no? Hay que cacarearlas, pero tienen que tener cuidado con este tema que pues es un riesgo por lo que puedo observar con los automovilistas, ¿no? Y sobre el tema de las relaciones en la aldea, pues caray, no me queda la menor duda de que el gobernador eh, está en campaña, mandando mensajes y, y evidenciando, porque a mí me parece que esa declaración lo que hace es evidenciar que pues el presidente municipal no puede, ¿sí? Y no puede, y esto es algo que va hacia, me parece riesgoso en el sentido de que va hacia la ciudadanía también, ¿no? Pero me parece que pues es una manera de afianzarse al interior del partido, ¿sí? Y de apabullar con su presencia la presencia del presidente municipal, porque no solamente es el tema del bacheo, también es el tema de la seguridad, ¿sí? Donde el gobernador pues ha manifestado, ¿no? Que los esfuerzos vienen desde el gobierno estatal. Y creo que eso es claro. Es un problema muy serio ser presidente municipal. Uf, Si Sí, claro. realmente te pones a pensar en cualquier ciudad del mundo, ¿eh? Es la autoridad más cercana a la ciudadanía, claro, Exacta, sí. es el primer contacto con el claro, ciudadano. claro. Bueno, quiero acotar aquí dos cosas que me vienen a la mente. Uno, el tema del riesgo político en la capital y otro, un tecnicismo en torno al bacheo. El primero, el tema del riesgo político. Fíjense que mi radar de opinión pública, más allá de la escucha social y todas estas herramientas sofisticadas, es cuando uno va al súper o va en la calle y va empezando a escuchar lo que la gente platica. Y no han sido pocas veces las que he estado escuchando actualmente el tema, por ejemplo, del cablebús, ¿no? Que finalmente ha generado un impacto negativo en la percepción, ¿no? Más allá de cuestas y demás. La realidad es que la gente sí está involucrada con el cablebús. Bueno, incluso mis alumnos no politizados saben qué pasa con el cablebús, ¿no? Y hay un rechazo, ¿no? Hay quienes hablan de que eso evidentemente, el cablebús en la ciudad, en la capital, pues en donde más negativos puede generar bueno, el que este proyecto siga adelante, puede generar un rechazo social político en la capital, ¿no? Lo cual ya hace que la capital ya entre en un tema complicado para el actual gobierno del estado, ¿no? Y por supuesto lo que también tiene que ver con la seguridad, ¿no? Evidentemente ya no son pocos los casos de desvividos que aparecen por aquí y por allá, de temas de alto impacto social, ya no solo en colonias, digamos, populares, ¿no? O sea, ya las colonias que el expresidente llamaba FIFI, pues también están pasando, ¿no? Es decir, ya el tema de la seguridad también ya se convierte, digo, no es que no haya sido siempre un tema de conversación, pero hoy creo que lo veo muy matizado en la capital. Y pues estas dos cosas, por supuesto, que hacen que la capital corre el riesgo de que no solo el gobernador no pueda poner a alguien, ¿no? Sino que la capital se vuelva posiblemente un bastión de oposición al gobernador. Hay la posibilidad. Ahora, también es cierto que Morena tiene todas las canicas, ¿no? Pero bueno, dejo esto. Y otro es un tecnicismo. Cuando estaba yo en la administración municipal, evidentemente yo quería comunicar el tema de que sí se estaba echando, ¿no? Y preguntaba yo al área técnica, ¿no? Del área de infraestructura, a ver, ¿cómo es el tema del bacheo? ¿Cómo puedo comunicar el bacheo? Y sobre todo, desde el punto de vista de cómo se forman los baches, porque pues sí, no hay ciudad, no hay ayuntamiento que pueda contra eso, ¿no? Y me explicaban algo que se me hizo tan simple, pero que entendí cómo es muy difícil luchar contra el bacheo en cualquier ciudad, ¿no? Me decía, a ver, es que los baches no se forman solo por los coches. Básicamente los coches no son los que lastiman el pavimento como tal, sino el tráfico pesado, ¿no? Dice, y todo empieza
porque cuando se hace el encarpetamiento, justamente, cuando se hace la pavimentación, porque en efecto funciona mejor el encarpetamiento que tapar con hoyitos, pero ese encarpetamiento, proveedores, ¿no? Todas las constructoras proveedoras, se ahorran mucho tiempo y mucho esfuerzo, no solo en materiales galleta o cuando hacen materiales muy, muy endebles, sino además porque no hacen bien el trabajo del aplanado abajo y de meterle, pues, un soporte, pues, abajo. Cuando empieza a llover, se filtra agua, ¿no? Y abajo se quedan hoyitos que se hacen cuando el agua, cuando la tierra se hace lodo, Se hacen desaparecen esos grietas. hoyitos Se y hacen no, grietas. todavía no hay grieta en el pavimento. No, por Digamos que abajo. Por abajo abajo se del hacen las pavimento grietas. se hacen unos hoyos, ¿no? Estas grietas. Y basta, allí no tanto un coche, porque la galleta, bueno, el grosor del pavimento puede que lo aguante. Pero cuando pasa un microbús, por ejemplo, lleno de gente, porque evidentemente los microbuses que transportan mucha gente llenan, ¿no? O cuando pasa un camión de arena, o cuando pasa un trailer, cuando pasan vehículos que además no están regulados en su tráfico, los vehículos de carga, son los que terminan haciendo oprimen, hacen que baje el pavimento, y entonces llegan los coches y ya de un pedacito de un hoyito se hace un hoyote, ¿no? Y aquí hablaban también de temas de regulación. El transporte pesado no está regulado en la capital. Aquí cualquier persona puede llevar su camión de arena a cualquier hora, en cualquier momento, de hacer que se haga más tráfico, pero también dañar los pavimentos, ¿no? Aquí cualquiera puede trasladar en un auto, en un microbús, pues a un montón de gente. Ahora, lo entendemos desde el otro punto, pues es lo que hay, es el sistema, en este momento, el sistema de transporte público que más se necesita, ¿no? Y bueno, ahí entra otra vez la discusión del cablebús, ¿no? Porque evidentemente el daño que tiene el pavimento, los carriles confinados, es mucho menor que lo que daña el pavimento los microbuses, los camiones y las combis, porque estas andan circulando en calles donde además de que en lo técnico hay menos soporte, que no los aguantan. Entonces, sí es un tema sumamente complejo que en donde evidentemente rebasa a cualquier autoridad municipal, no solo por los 3 años, no solo por el presupuesto, por las capacidades técnicas, ¿no? Pero fíjate que no está tan complicado. O sea, lo que pasa es que tampoco se bachea bien. O sea, cuando hablamos de encarpetado, no es nada más tirar el asfalto encima, la pura corona que se dice en las autopistas. No, tú vas a encarpetar una base, y una base que tiene varios niveles y varios tipos de materiales, que vienen materiales gruesos, materiales finos, hasta el final y en parejas, por supuesto. Eso ya se perdió en las calles por los malos bacheados. Entonces, cuando yo digo que hay que encarpetar, es hay que levantar todo. Y volver a cerrar ese punto. ¿Cómo se hace? Fíjate, ¿cómo se resuelve un bache? Cuando aparece un bache en un lugar, lo que tienes que hacer es centrarlo y hacer un hoyo más grande hasta Ujú. que rozas el material firme. Y cuando ves el material firme, entonces nivelas eso con los materiales, vuelves a meter las niveladoras y todo esto para que tenga el mismo peso, y entonces encarpetas el pedazo que falta. Aquí no, hombre, aquí el bachado a veces se meten hasta tabique abajo, hombre, y nomás le echan encima una carpeta. Entonces, ¿qué sucede? Pedacería, No aguanta pedacería de nada. Sí, tabique, las empresas les pedacería. pagan por destajo y lo que Y el saquen. último detalle, Les en la, pagan en por la, metro cuadrado. en la materia de hidráulica, de ingeniería civil de la UNAM, el profesor de hidráulica, no recuerdo quién es, ya se murió, una eminencia hace muchos años. La primera clase le preguntaba a los alumnos qué es el agua. Y todos decían, no, pues H2O, ¿no? Insípida, incolora, inodora y mil cosas, ¿no? Y al final decía, no, compañeros, Es discúlpenme la palabra, por el favor. Decía, disolvente más fuerte que hay. el agua es cabrona, decía. Y nadie se le olvidaba, ¿no? ¿Por qué es lo más fuerte? Porque tiene la presión atmosférica encima. Si ustedes tienen una inyección, una aguja de inyección hipodérmica y le aprietan, o sea, la fuerza con la que sale es impresionante, porque la sales de ese tamaño. Entonces, cuando tú tienes un hoyito en la carretera y tienes arriba una planchita de agua de 1 metro cuadrado, tienes la presión atmosférica de 1 metro sobre ese puntito. Lo va a abrir, lo va a romper. Ese es el problema del agua, que va tomando los espacios y carga la presión atmosférica. Digo, es una cosa técnica, pero lo saben los ingenieros. Lo que pasa es que tampoco hay ingenieros. Mira, arreglaron alrededor del UPAEP, justo en el cambio de gobierno, lo que no te imaginas. Le hicieron levantamiento y todo, y dejaron los cables. Yo decía, era el momento de levantar los cables. Seguramente se va a acordar Claudia. Tronaron hasta parte de drenaje, lo adecuaron. Bueno, terminaron
Resultado, primeras lluvias, se inundó toda la parte baja de posgrados, ¿no? O sea, porque les decía, ¿saben qué? Pongan un letrero afuera que diga, esta obra no la realizó un egresado de esta universidad, porque la gente llega y dice, oye, ¿cómo es posible que esté así en la universidad, no? Me explico. O sea, no es que los ingenieros no lo sepan. Por supuesto que lo saben, lo tienen que hacer, eso tienen que aprenderlo bien. El problema es que estamos más preocupados por la grilla, más preocupados por manejar el presupuesto, dar más cosas. Si puedo dar 5,000, oye, y si damos 6,000, pues ponle más delgadito y amplía 6,000, ¿no? Al fin nos quedan 3 años, ¿no? Y entonces pues, acabas haciendo horas más terribles, ¿no? Que lo que es solucionar el problema, ¿no? Pues eso. A ver, yo llevo mucho tiempo viendo este asunto de las pavimentaciones y los baches, sobre todo en el centro de la ciudad. Dijo hace rato Luis algo del transporte pesado, Sí. cuando habló con los expertos, cómo se hacen los baches. No sé si has visto Ustedes, la calle esta donde se venden los mariscos y los pescados ahí en Puebla, en el centro. sí, sí, Que la pusieron, no sé qué todo, calle es, la todo, pusieron todo. las estas La 16, adoquines la y 18, la está 3, todo la así, 5, por lo que dice todo. Luis, Pero eso exactamente lo que dice Luis. eso ha sido toda la vida, Así es. toda la vida. Lo que no se concibe es que los ayuntamientos sigan permitiendo la circulación de los vehículos pesados sobre pavimentos que no fueron diseñados, calculados para soportar ese peso. Y yo hablo del centro histórico. Sí, Todos los autobuses turísticos dañan el pavimento más que cualquier vehículo que transite. Y nadie los para, nadie los frena. No sé si pagan algo extra, no sé si tienen un impuesto especial. Eso es verdaderamente una carga para la ciudad. El negocio que hacen los transportistas de turistas exhibiendo lo que no hicieron, porque son edificios religiosos, edificios públicos, edificios privados, etcétera, y hacen negocio transportando a la gente sobre las calles, dañando los pavimentos. Yo los invito a que vengan aquí al centro, al Zócalo, a las calles aledañas del Zócalo, donde dan vuelta los autobuses, y van a ver, los baches son siempre los mismos, siempre son en el mismo lugar, ahí es donde se carga el peso del autobús. No hay manera de solucionarlo, no hay manera. bueno, Entonces, aquí en Jalapa está, necesitamos autoridades con sentido común, sin compromisos económicos con los que dañan la ciudad y que estén dispuestos a arriesgar la cara, la jeta, dicho de otra manera, para salvar a la ciudad de las corruptelas y las componendas que hay entre algunos miembros del sector privado que colaboran, entre otras cosas, a la campaña. fíjate ¿Eh? que en Jalapa, Fíjense bien en esto. desde el milenio pasado, o sea, desde que yo llegué aquí en el No, 99, no se oye, Beto, lo que estás diciendo. aquí en Jalapa desde el 99 que llegamos, está prohibida la circulación de camionetas arriba de 13,000 toneladas en la ciudad todo el día. Y en la noche con permisos especiales cuando tienes que hacer una mudanza. A ver, No entra ningún camión. tú has vivido en Europa. Sí, claro. Todos, creo que todos conocemos algunas ciudades en Europa. A mí particularmente las calles de las ciudades alemanas y las carreteras alemanas y en Austria y en Suiza, donde no puede haber más humedad que aquí y no puede haber más tránsito pesado, o sea, es 1000 veces más el tránsito pesado en estos países que lo que hay en Puebla. ¿Por qué no hay baches? Sí, Porque la infraestructura de las redes viales en ciudades y foráneas tienen un soporte de concreto sí, y tienen dren normal o natural o provocado, calculado para la cantidad de agua que va a salir. Vean cómo está la autopista México-Puebla, pues no vamos lejos, vean cómo está el periférico. Vean cómo está el Boulevard 5 de Mayo. Y fíjate, hay otra cosa. ¿Y dónde están las universidades? ¿Dónde están las opiniones exactamente. de los técnicos? Exactamente. ¿Dónde? Mira, Exactamente. calladitos se ven más bonitos. Yo una vez le Están pregunté, haciendo encuestas. yo una vez le pregunté, Para ver si está de acuerdo, ¿no? Con el bacheo. le pregunté a un Están alcalde haciendo encuestas. que por qué ponían adoquín en una calle que no tenía sentido que tuviera adoquín.
porque a mí me parece que el adoquín se ve muy bonito, pero también es muy susceptible de que si Si está lo pones acomodado, bien, si lo pones exacto, bien, tiene una ventaja porque tiene una cama de arena. Y esa cama de arena sirve de drenaje natural. Si así lo es. pones bien. Si desacomodo o Si, pusiste mal si una desacomodas pieza, uno, ya le diste la claro, madre a todo. claro. ¿Y sabes lo que me contestó? Me dice, es que es más barato. A mí se me hacía increíble porque pues yo pensaba que mi corto conocimiento sobre este tipo de cosas, pensé que el pavimento era más barato. Y él me No. dijo que no, que era más barato el adoquín, a pesar de que se requiere No, y además el mucho ingeniero que mayor lo tiempo y mano de producía, obra. pues era funcionario del ayuntamiento. Pues sí. Ya se murió, pero bueno. Entonces, bueno, también son cosas a considerar porque muchas veces se contrata estas compañías de adoquín porque pueden tener un margen más amplio de utilidad para pues quien lo contrata. Yo que he visto muchos ayuntamientos, te diré que el bacheo es un gran negocio. Es un Esa es gran otra, negocio. esa es otra. ¿Eh? Es Se que, cobra por sí, lo que no se hace. sí. Se exageran los precios y no se cumple con la obra como debía ser. Los supervisores y todos los que están relacionados con la obra pública de este tipo de soluciones parche son beneficiados por las empresas que hacen la obra. Entonces, necesitamos presidentes municipales, hombres o mujeres, o lo que ustedes quieran, lo que quieran, inteligentes, con sentido común, con capacidad de decisión, sin negocios, que renuncien a hacer negocios. Gracias, pero ya estoy retirado, mi querido. Por eso no llegaste. Es cierto, Bueno, es ya nos cierto. llevó un buen rato este tema de la pavimentación, caray, pero Es que es a muy ver, importante. ¿cómo vieron el asunto? Que yo no sé si les interese, pero ¿cómo vieron el asunto de del video, de la fotografía de Florencia Franco Fernández? Este asunto despertó verdaderamente un tema delicado porque provocó el enfrentamiento interno en el gobierno federal entre la presidenta que vive en Palacio Nacional, Genaro Villamil y Jesús Ramírez, Infodemia. Y ha habido una serie de incidencias tremendas. Muchos piensan que Genaro Villamil va a caer muy pronto. No, no, pues a ver, este tema es de medios. Perdón, pero ¿Perdón? es que este tema me ha salido. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ah, perfecto. A ver, el tema de la soleada de piernas en el Palacio Municipal, en Palacio Nacional. A ver, el tema como tal me parecía que no daba para un análisis. O sea, sí, está claro que a alguien le faltó al respeto en un edificio público, debe ser sancionado, se acabó, ¿no? Renunció y ya Pero se acabó. renunció, digamos, el escándalo que hizo en el entorno, yo creo que es reflejo justamente de estos tiempos en los que tanto gobierno como ciudadanía nos estamos Con enfrascando. Y este eso tema, apunta a algo que justamente Humberto decía, ¿no? El tema de que el gobierno polariza. Y de alguna manera sí, pero creo que hoy también no debemos de olvidar que hoy la polarización es consecuencia de los algoritmos. Todas las plataformas polarizan. Allá voy. A ver, el tema de la soledad de las piernas tiene que ver también mucho con esta capacidad que hoy estamos teniendo todos las personas conectadas a Internet, una, de opinar y otra, de ver lo que queremos ver, ¿no? Un grupo en función de nuestras creencias y para revalorar nuestras creencias, ¿no? Un grupo opositor, ¿no? A la presidencia que ya por deporte todo el tiempo si algo pasa lo va a amplificar, ¿no? Y se genera un montón de cosas, si esto fue inteligencia artificial, si no fue inteligencia artificial, si está pasando esto, alguien necesitaba amplificar la narrativa de que en Palacio Nacional le faltaron al respeto a Palacio Nacional.
Y llega esta lógica de si es IA o no es IA, ¿no? Comparado con lo que ahorita nos está pasando, se prevé que en 2027 ya nos va a costar mucho trabajo y diferenciar lo que es inteligencia artificial de lo que es hecho por seres humanos, ¿no? Por lo menos en tema de audiovisuales. Y llega aquí Infodemia, ¿no? Y creo que allí es donde empieza el gran problema. Exactamente, Infodemia, exactamente. No son en las una piernas, discusión, no es el hecho de las piernas, es lo que hace Infodemia. en un escenario en donde ya tenemos una ciudadanía que desconfía de todo. Hoy cualquier video que vemos ya estamos diciendo así ya. Es más, hoy si un gobernador sale a hacer algo mal, ya no va a ser es mi voz, pero no es mi voz, es que es mi voz. Hoy va a decirse el pretexto perfecto para un fallo indebido de cualquier gobernador es IA, ¿no? Es inteligencia artificial. Me truquearon con inteligencia artificial, ¿no? Tomé esa mala decisión porque, pero no fui yo, fue inteligencia El artificial. primer Esto va a hecho pasar. histórico es mi voz, pero no es mi voz. Es De el allí primer hecho hoy la histórico. nueva va a ser, está hecho con inteligencia artificial, no soy yo. Pero bueno, en esta lógica, en este escenario donde todas las sociedades ya estamos desconfiando todo el tiempo de lo que vemos o reafirmando lo que vemos, entra Infodemia a decirnos, es que eso es hecho con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el uso de Infodemia, particularmente para los intereses de Genaro Villamil y en la intención de amplificar y revalorizar el discurso oficial todo el tiempo, pues él llega a decir, es que esto está hecho con inteligencia artificial y pasamos un montón de pruebas a los videos y nos dimos cuenta que hecho con inteligencia artificial. Y para mí lo que más me pareció interesante es que llegó verificado, ¿no? Verificado una empresa seria de verificación, bueno, un medio de verificación muy serio, ¿no? Unas colegas muy, muy profesionales y llegan a decirle, hey, llegan a desmentir a Infodemia, ¿no? Un fact-checker desmintiendo a un fact-checker del Estado. Lo cual en Latinoamérica fue un fenómeno. No les quiero decir lo que en los grupos de fact-checking en Latinoamérica se dio en el momento en que verificado un medio serio de verificación desmiente a un medio estatal. Esto es un fenómeno para un artículo. Va a ser seguramente un fenómeno para un artículo académico por lo que implica el fact-checker desde el Estado. A ver, alguien decía, y el mismo Genaro Villamil alguna vez le dijeron, a ver, el Estado tiene el derecho, incluso cuando se sacó estas secciones que han tenido en las mañaneras y que incluso el gobernador planteó, ellos decían, a ver, si hay mentiras en Internet, si hay desinformación en Internet, por supuesto que el Estado también tiene que recurrir a sus propios recursos para desmentirlos. Estamos en nuestro legítimo derecho de desmentir desinformación que atenta contra la verdad de lo que está haciendo el gobierno, lo cual es legítimo, es cierto, todo gobierno tiene el derecho de aclarar algo. Antes eran cartas aclaratorias, eh, eh, hoy son este caso de Infodemia. El asunto es que rebasó el tema Infodemia, ¿no? Y ahí es donde jaló la liga demasiado, porque Infodemia utiliza todos sus recursos para amplificar la idea de que esto está hecho con inteligencia artificial. Y no solo desnuda su, de por sí, falta de profesionalismo en términos de hacer fact-checking con todas las de la ley, sino que además activa una red de apoyo, ¿no? Se activan todos los bots, todos los influencers, amigos del entorno oficial, para darle la razón a Infodemia, ¿no? Y el peor de los ridículos pasa cuando en efecto la propia presidencia, la propia presidenta, en una mañanera desmiente Infodemia. Esto genera que se ponga el ojo en Infodemia. Cuando se empieza a decir, oye, es que la persona que actualmente dirige Infodemia gana 120,000 pesos mensuales del presupuesto. ¿Cuánto dinero se está gastando en Infodemia para hacer un fact-checking que no se hace con rigor, sino se hace un fact-checking conveniente a la narrativa oficial? Se Insisto, hace para ser palero de lo que le conviene al porque gobierno. el fact-checking, bueno, se los comparto porque tenemos la buena suerte de haber estado en un proceso de certificación. Soy en Puebla soy la única persona certificada en fact-checking justamente por chequeado, verificado y Google. Y los procesos para hacer fact-checking no son tan simples. Son un montón
de procesos los que se tienen que hacer para verificar si una información es desinformación o no. Por cierto, el concepto de fake news está mal empleado, pero si algo es desinformación, son varios los pasos que se tienen que hacer. Esto es mentira, esto es verdad. No hay un proceso, no hay una nota que respalde todos los pasos para decir yo digo que esto es falso. Y encuera, precisamente, además, a un tipo como Genaro Villamil, que a mí se me hace otra de las grandes decepciones de este país, junto con el Fisgón quizá. ¿Por qué? Porque Genaro Villamil tuvo libros, tuvo momentos clave cuando era opositor, ¿no? La rebelión de las audiencias me parecía que era un buen libro para entender cómo funcionaba la desinformación contra la oposición, pero hoy él desinforma también contra la oposición, ¿no? Entonces, el papel que actualmente tiene Infodemia y Genaro Villamil en el entorno de construir narrativas favorables para el sistema es terrible, es avergonzante y que además no está transparentado, ¿no? Entonces, desde luego que sí se tiene que poner mucha observación en esto, porque insisto, es el Estado el que desinforma, es el Estado el que polariza, pero también los algoritmos actualmente son los que están amplificando. ¿Se cortó? Fíjate, se cortó, pero bueno, nada más rápido, yo también creo que el hecho no era intrascendente, pero no era lo más importante. Lo grave del asunto, y coincidirán conmigo, es que no le puedan decir a la presidenta qué es realmente lo que pasó. Y entonces, cuando al gobernante tú lo aíslas de la información real, evidentemente toma decisiones que al rato se va a tener que arrepentir. O sea, porque en un principio la presidenta no aceptó el hecho. Lo tuvo que aceptar cuando se le demostró que no era inteligencia artificial porque había varias fotografías que coincidieron en el punto. Entonces, el hecho de que se vaya Genaro Villamil o no, sí tiene importancia, pero va a llegar otro a manejar Infodemia. Y si tiene los mismos valores que los que están gobernando actualmente, pues va a seguir el proceso de desinformación en la ciudadanía. Ahora, el efecto de que una mujer pudo asolear las piernas en una ventana del Palacio Nacional, ¿realmente es un tema que debería de interesarnos? Además están bonitas, las piernas se ven guapas. Pero A mí no me molesta verlas, la verdad, o sea, no, yo lo que digo es que en Palacio Nacional hay patios internos, Chihuahua. ¿Por qué no? Oye, pero ver la plaza, pues digo, tiene su Pues mérito. que pague el hotel de enfrente, el gran hotel. Está perfecto. O sea, Es como si tú llegas a una oficina gubernamental y ves a un mono sentado con las piernas encima del escritorio. Pues no está bien, eso es cierto, eso es ¿no? cierto, No es para eso. es cierto, claro. Entonces, cuando tú utilizas tu tiempo y lo desvías para otras cosas que no son realmente lo importante, el objeto de tu trabajo, pues sí es claro que puede haber una crítica social, que Sí, no eso se es cierto. espanten los gobiernos, ¿eh? Sí, A sí, es ver, cierto. guardada toda proporción, ¿se acuerdan ustedes de la crítica que hubo al gobierno de Carlos Medina en Guanajuato cuando un funcionario menor le prohibió a una funcionaria también menor La ir minifalda, en minifalda? sí, Sí, claro. sí. Sí, Pues vaya, claro, en ese entonces no existía toda la red de comunicación y de información o desinformación que existe actualmente, sí, pero claro. casos ha habido en todos los gobiernos. El problema es lo asumes y tomas la decisión o lo quieres tapar porque te dieron la información falsa. Miren, el problema es que a la presidenta le está pasando no solamente en el tema de las piernas, le está pasando en todos los temas. Yo tengo la impresión de que no le dan la información total a ella y entonces pues empieza a bandear para un lado y para otro. Por eso esas salidas y esas burlas, o sea, a ver, ¿qué tiene que ver
si criticaron o no al gobierno de Calderón con el tema de las piernas, hombre. Nada. Bueno, es que todo se remonta a echarle la culpa a los de atrás. El problema es, Claudia Sheinbaum no lo tiene, pero el problema es cuando los que critican eso o lo denuncian formaron parte del atrás. Claro, no, no, claro. Miren, yo voy a publicar dentro de muy poco un pequeño ensayo en donde les adelanto lo que digo. O sea, los gobiernos ya no tienen tiempo para ejecutar obras magnas o sencillas por capricho del gobernante. No tienen tiempo para escuchar asesores que ni política ni técnicamente le hagan un planteamiento real a los gobernantes. No tienen tiempo para desconocer el hecho de que por muchos votos que hayan obtenido, hay una parte muy importante que no votó por esa opción gobernante. No tienen tiempo para enarbolar un discurso de descalificación a quienes piensan diferente. No tienen tiempo para seguir articulando un discurso de polarización. No tienen tiempo para improvisar, argumentando que lo importante es la lealtad. No tienen tiempo de seguir culpando al pasado y a los gobiernos anteriores. Sí, y la verdad es que no les importa. Ese es el punto, ¿no? O sea, así, Pero, prácticamente es eso, ¿no? Sí, sí. pero alguien lo tiene que decir. Por supuesto, por supuesto. ¿Les merece algún comentario el asunto de Colosio, de la serie, de lo que se está revelando, de las Sí. investigaciones? Yo la A empecé a ver, ver, hoy la terminaré, no podría opinar más que del primer capítulo, pero me parece muy importante un detalle que no era conocido, por lo menos para mí, que el abogado defensor sea Jesús González Schmal. Ah, cómo no, yo lo entrevisté el año pasado. Ah, mira, Pues yo no ahí lo sabía. empezó, ahí Sí, cómo empezó el no. PRIAM. Sí, o sea, hay que recordar que Jesús González Schmal es uno de los fundadores del Foro Doctrinario y Democrático, junto con José González Torres y Bernardo Batis al interior del PAN. Sí, sí, sí. Y luego, Hicimos, el año pasado lo tuvimos en una entrevista sobre este tema. mira, Sí, luego Jesús González Schmal se convierte en diputado, no me acuerdo si de Morena o del PT, de alguno de esos partidos políticos, ¿no? Es un muy buen abogado, Jesús González Schmal, no cabe la menor duda. Y bueno, pues me parece que eso, pues es uno de los valores importantes en la serie, de destacar que, sí, pues, tiene, aún inocente, tiene muchas entrevistas, ¿eh? No, no es la única, pero lo que me sorprende es lo que dice Carlos Salinas de Gortari, ¿eh? no he llegado a esa parte Ah, todavía. pues creo que es en el segundo. Sí. Pero sí se vale la pena ver por qué en estos momentos. Hay que recordar los tiempos políticos y los tiempos de lo que eran las películas y ahora son los documentales o las docuseries, ¿no? Que aparecen en un momento político importante en donde pueden significar un factor importante en la decisión del electorado o en la descalificación de un personaje o instituto político, ¿no? Fíjate que en ese sentido, para mí es importantísimo los tres temas del principio que señaló Jesús, porque esto del Colosio va a tener que ver con lo que dijo el Papa, y que es muy importante, que además es un Papa norteamericano. Es una cosa que no tenemos que olvidar. Siguiente punto, con lo que pasó con lo de las universidades, el sistema universitario jesuítico, que dijo precisamente que hay que llevar a Naciones Unidas, ¿no? Precisamente toda la bronca de la desaparición forzada. Y por último, esta tensión que hay entre Estados Unidos e Irán. O sea, los temas están ligados. Y creo que en eso tiene sentido. A mí lo que me preocupa de estos temas ahorita, que están ligados ahorita, es que tal parecería que queremos abrir la puerta para que haya una justificación para que entren los Estados Unidos a México. Eso es lo que a mí me preocupa en el fondo. Y creo que eso es lo que deberíamos tener un poquito más de cuidado. Porque los temas tienen sentido, obviamente. Lo que pasó con Colosio lo sabemos, evidentemente tiene una serie de problemas y se pueden manejar. Lo que dijo el Papa es muy cierto. O sea, toda la bronca la empezó Trump y le empezó Netanyahu, ya lo sabemos, ¿no? Ahorita ya están desmantelando la OTAN y la ONU. Demostraron que no hay derecho internacional, que les vale gorro, que toman las decisiones y ahorita sí de repente la máxima asamblea mundial que es Naciones Unidas va a ver lo de las desapariciones en México. ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que quieren decir de México? Darle un nivel de certificación que permita que alguien se meta.
O sea, acaba de pasar el portaaviones Nimitz, toda la parte del Pacífico y se va a ir hasta el sur. O sea, y acabo de ver una película de los años 80, ¿no? Donde aparece el Nimitz precisamente, entre otras cosas, el primer portaaviones nuclear, ¿no? Pero fíjense los puntos. Yo creo que lo que dice ahorita Beto es cierto. No está aislada el comentario. Y está ligado en este punto. O sea, Trump está viendo ya no cómo sale de la bronca, ya quiere mandar a volar a la gente de Europa y de Oriente con su bronca, tanto a los judíos como a los europeos, ¿no? Y entonces, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde se va a meter? ¿Dónde va a meter las armas? ¿Dónde las va a gastar? O sea, hay que entonces apoyarlo con series en HBO, con ese tipo de cosas, apoyarlo. Me sorprende lo que hizo el sistema de universitario jesuita al plantear esto. O sea, y además la idea, no sé si vieron la carta, hay un tercer párrafo en el que se especifica la necesidad de contar con ayuda internacional. Se lo está pidiendo a la ONU, que no sirve para nada, ¿no? Y que la ley no funciona para nada. Y en este momento, ¿a quién se lo está pidiendo? No, pues es una justificación para que mañana lo saque Fox. Me refiero no el presidente, sino la cadena norteamericana de Estados Unidos, ¿no? Y que empiece a funcionar, como decía Luis, todos los bots, ¿no? Para que empiecen a salir las cosas. Entonces, ¿de qué se trata esto, no? Yo no estoy de acuerdo, o estoy de acuerdo en que hay que arreglar las desapariciones, me parece que es una bronca muy gruesa, se acaba de revisar la ley, pero sí me preocupa, y un punto que me preocupa es este: yo no quiero que se metan los gringos en México, no creo que esté bien eso, y creo que es lo que quieren hacer desde hace rato. No, a mí me preocuparía las dos posturas, ¿no? Que se metan en México, pero también el hecho de que el gobierno se dedica a desmentir categóricamente los informes que vienen desde la propia sociedad civil, que es la que está viviendo esto, ¿no? Y eso lo voy a ligar con el tema de, pues, las activistas que han sido asesinadas últimamente. Los datos ahí están. Y me parece que eso es algo delicado, algo grave y que tendríamos que reaccionar como sociedad civil, Pero que ¿sí? tenemos que resolver nosotros, Claudia, y tenemos que hacerlo Totalmente de acuerdo. nosotros, Yo o no sea, estoy diciendo que no. no, entonces que Yo se no estoy meta otra diciendo que gente. no. Mira, te voy a decir una cosa tan clara. Yo no estoy de acuerdo ni siquiera que a los narcos mexicanos los juzguen en Estados Unidos. Debemos tener un Sí, sistema judicial suficiente para juzgarlos aquí. claro, Lo que pasa es que como no funciona y todo estaba claro. arreglado, pues los llevas para allá. No, no, yo creo que tenemos que Y resolver ade- nuestros problemas. Y es muy arriesgado cada vez que se han metido los gringos en México, algo tenemos que pagar nosotros. Y eso creo que es Totalmente parte. de acuerdo. Y de hecho lo estamos pagando en este momento. Sí, a mí me parece que los que han mandado ya es precisamente el resultado de la presión que estamos viviendo. Y la Sí. estamos viviendo por la ineficacia de ese Estado de Derecho, ¿sí? De cómo está la justicia, que va de mal en peor, y de muchas de las situaciones que están ahí, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, ahorita el tema de los consejeros del INE. ¿Quiénes son los que van a velar por las elecciones en nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo en la democracia, ¿sí? De repente me cuesta el tema de, pues, cómo se dan las cosas en ese aspecto, ¿no? Y sí, llama la atención la postura de los jesuitas al respecto. Que no somos jesuitas, hija, es alguien que está a la cabeza. Ahora que vino el rector a la UPAE, o sea, no es posible. O sea, no habló para nada de la cuestión, que era el tema que tenía que hablar. O sea, Que por cierto, hay un artículo, hay un cartón, perdón, de, de Calderón este domingo en Reforma, no sé si lo vieron. No lo hemos visto todavía porque tú lo Pues mandas. ahorita se los pongo porque sí. está interesante y tiene Siempre que me ver, espero a ver lo que tú lo mandas para que tiene que Para ver, buscarlo. Para no tiene que errarle. ver Eso es para no errarle, para no errarle. tiene que ver con esto, con lo que acaba de decir ahorita Luis Ignacio, la cristiada. Resulta que este año se cumplen 100 años de la guerra Los cristiana. 100 años, sí, claro. Sí, sí, sí. Y dice Calderón, conflicto absurdo, arbitrario y cruel, 250,000 muertos aproximadamente, que es que por motivos progresistas para desfanatizar a la población, guerra por odio si es que hay de otras. Mi padre, dice Calderón en su cartón, nació en plena guerra cristera 1929, en plena zona cristera en Zamora, Michoacán. Fue bautizado en secreto.
El cura que lo bautizó tuvo que disfrazarse de campesino para acudir a la casa. Poco le sirvió a aquello. De regreso fue descubierto y fusilado in situ. No hay Hoy hay una basílica sobre ese paredón. Dicha guerra no figura en la historia oficial, no se le menciona ni conmemora, no hay disculpas por ella. El gobierno de México, empero, las exige a otro por lo ocurrido hace medio milenio. Nos quitaron nuestra religión, aduce entre otros reclamos, quizá porque hace apenas un siglo no pudo. Qué grueso, Está fuerte qué grueso. y este es un ingrediente que yo creo que va a aparecer muy pronto en el escenario nacional, la conmemoración de los 100 años de la cristiada. Y ese va a ser otro vector de influencia en lo que está pasando en la política nacional, ¿no les parece? Sí, no, y además que, pues el padre Pro, varios mártires que han sido ya, digamos, calificados como tal por el Vaticano. Yo creo que sí va a haber por lo menos reacciones importantes sobre este tema, ¿eh? Pero tienes Fíjate razón, que en la historia son, política de México no se conoce. Nosotros, porque somos remochos, sí leímos mucho sobre eso. No, Puebla No, pues, tuvo mucha bueno, difusión esto de que la leyéramos. guerra cristera, pero en otros estados de la República, en Veracruz, en Yucatán, en Campeche, en Tabasco, les vale madres. Yo tengo Fue el libros, centro. claro, yo tengo libros todavía, el de Entre las patas de los caballos, el de Luis Segura Vilchis, Anacleto González Flores, en fin. Fíjense que en ese sentido el Colegio de Jalisco y la UNAM han estado organizando simposios muy, muy interesantes y se me hizo interesante desde el hecho de que son pues instituciones públicas, ¿no? Que están hablando sobre el tema. pues la UPAEP tiene, esta semana va a ser la tercera cátedra Anacleto González Flores. Pero es más O sea, comprensible, Luis Ignacio. Es una no, institución claro, pero de todas católica, maneras se está sacando, pero además, fíjate, se cumplen 100 años del inicio, pero va a durar 3 años. sí, Entonces van a cumplir hasta el hasta 30. los arreglos en Y luego, 1900. y luego vienen los 500 años de la Virgen de Guadalupe. Que esa es ¿Qué otra cosa interesante, entonces también hay que tomarlo en cuenta. Y luego, escenarios, verdad? Sí, y luego vienen los 100 años de la nacionalización petrolera, sí, que el es otra cosa 38. interesante. El único, fíjate, son contados los momentos en que los mexicanos hemos estado reconciliados y atacando un punto. Y el punto que hubo aquí después de la guerra cristera fue la nacionalización del petróleo. La iglesia apoyó la nacionalización del petróleo en ese entonces. Fíjate qué grueso. Hay una amiga española que está escribiendo un libro sobre tres de las más importantes mujeres en la historia de México: la Virgen, la Malinche y Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, es desde un punto de vista eh, de formación del pueblo, de impacto en los mexicanos, etcétera. Habría que estarlos esperando. Y antes de que des por terminado el programa, mi querido José Manuel, a mí me gustaría tener 3 minutos para comentar el libro del doctor Arbezú, que vale la pena. Jefe, Yo tuve la oportunidad de acompañarlo y la muchas verdad es gracias. que creo que vale la pena, pero tú me dices cuándo. ¿Ya? Ah, ya. Bueno, resulta que el doctor presentó su libro, no me acuerdo si ya fue el jueves o El el miércoles, viernes, ¿no? en la fundación, sí. Para empezar la Semana Santa. Para empezar, exactamente, la Semana Santa. Y la verdad es que solo el título es muy sugerente: Política y Reconciliación. Yo, que soy un pacifista por naturaleza y que durante mi vida política busqué siempre el acercamiento, la búsqueda del acuerdo y pues tratar de reconciliarnos en el escenario en el que yo tenía, ¿no? En el PAN, yo siempre dije que no se debería haber grupos, debería haber equipos, porque los equipos suman el talento, los grupos lo excluyen, etcétera, ¿no? Y justo este título viene el tiempo de la polarización que estamos viviendo y que se refleja en nuestra sociedad y por supuesto en la política, ¿no? El planteamiento hipotético del doctor es impecable. La reconciliación como categoría política no ha logrado reflejar un resultado positivo. Y acude a varios ejemplos de orden mundial en donde se ha intentado la reconciliación
en escenarios de polarización, la Paz de Westfalia, donde se establecieron las reglas para el sistema moderno de estados soberanos, el Pacto de la Moncloa, que fue la base para consolidar la transición democrática a la democracia española, el liderazgo por la paz de Mandela, con sus principios de reconciliación nacional, y en nuestro país, el Plan de Iguala, que bajo uno de sus principios más importantes, la unión buscaba que se garantizara la igualdad social. En estos y en otros casos, el doctor afirma que una característica de la reconciliación es que cada parte tiene que pensar necesariamente en el otro para proponer, pero también para aceptar la realidad y sus demandas. Y señaló hacia el final que para que se pueda pensar en buscar la reconciliación se requieren ciertas condiciones. Una situación dramáticamente crítica, una evidencia de alternativa trágica para el futuro y alternativas de inclusión. A mí me parece no solamente una lectura recomendable, sino una lectura obligada en los tiempos que estamos viviendo. ¿Y dónde se consigue el libro? Porque no supimos. En Amazon. ¿Amazon? Sí. O sea, ¿hay que comprarlo? Si tienes Kindle, lo puedes. No, si tienes Kindle es gratis. Y en Amazon, creo que son 100 pesos, ¿no? Una cosa así. No es 100 mucho. pesos, imagínate, es un menjul. Sí. No, pues sí. No me des las opciones, por favor. Sí, Yo ya escuché al doctor, o sea, yo sí me puedo tomar el menjul. Sí, pero espero no haber cometido ninguna barbaridad en mi exposición. No, Beto, al contrario. Nada, todo bien. Al contrario, Beto, muchas gracias. Mucho cariño, Beto, gracias. Todo se facturará. Sí. No, fíjate que el punto importante es que tenemos que reconocer que no podemos desaparecer al otro. El problema de las polarizaciones es que parecería que vamos a funcionar hasta que desaparezca el otro. Y hay dos mentiras muy grandes en planeación. Una, cuando desaparezca el otro soy feliz. Y el fin de que al final se casaron y fueron felices toda la vida. Eso no es cierto, ¿no? O sea, ¿no? Todos los planes terminan así y no es cierto. O sea, es un enfrentarse constante a reconocer la presencia del otro, que el otro es diferente que nosotros y que ve cosas que yo no veo. Entonces, no es fácil aceptarlo. A mí me cuesta mucho trabajo. Ya después se los platicaré, pero ahorita aquí en confianza, pues con quien más he planteado este problema es con mi mujer, es con la que más dificultades tengo para plantear los puntos de vista, ¿no? Por supuesto, pues ve las cosas diferentes de como yo las veo, ¿no? Pero pues le llevamos todavía. Muchas gracias, Beto. No, al contrario, doctor. La verdad es que ese anuncio que mañana mi post en LinkedIn es sobre este tema y mi artículo también sobre este tema. Un poquito más ampliado que lo que comenté, ¿no? Muchas gracias, man. Muchas gracias. Y es parte también del discurso que daba el Papa, ¿no? En días pasados, se lo compartí a Luis Ignacio a través del chat de la academia, y ese llamado que el Papa hace en estos momentos, pues, sobre todo ante la guerra de Ucrania, y creo que eso es bien importante. Está bien. ¿Alguna otra cosa? Nope. Interesante el tema de hoy. La verdad, Bueno, sí. pues si no disponen de otra cosa, nos vamos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, camaradas. Gracias, Humberto. Felices, Gracias. felices Pascuas. Luis Felices Martínez, Pascuas. Felices Pascuas de Flavia Ayala. Resurrección. Cuídense mucho. Feliz Que nos semana. vaya muy bien. Mucho Nos gusto. vemos, Gallo. Nos vemos, Jesús. Vemos, Beto, gracias. Nos vemos.